El Mercedes 300 SL Gullwing. Solo 14.000 fueron construidos entre 1954 y 1957. Impusieron un nuevo estilo de calidad combinada con lujo, potencia y funcionamiento. El Gullwing y las versiones de deportivos del 300 SL son ahora modelos buscados por coleccionistas. Son los ancestros del altamente refinado Mercedes SL, parte de la larga tradición de automóviles rápidos de los Mercedes. Automóviles. El primer Mercedes, producido por la compañía Daimler en 1901, es ahora una de las principales atracciones del Museo Daimler-Benz en Stuttgart. Su motor era muy potente para la época y técnicamente el vehículo era muy sofisticado. El Mercedes debe su nombre a la hija de un diplomático austríaco y amigo de Daimler, Emil Jelinek. El vehículo de 1901 tuvo tanto éxito que la compañía Daimler decidió llamar Mercedes a todos sus automóviles. A comienzos de siglo, las carreras de autos eran muy populares en Europa. Los automóviles Mercedes tuvieron mucho éxito. El diseño de los vehículos de Daimler incluía un alto rendimiento. El Mercedes se desarrolló rápidamente y dejó atrás a la compañía rival, Benz, en sofisticación y rendimiento. La Benz respondió. En 1908, el Mercedes ganó el Grand Prix de Francia, pero los automóviles de Benz quedaron en segundo y tercer lugar. El Blitzen-Benz, con un motor de 200 caballos, estableció en 1909 récords de velocidad en Europa y Estados Unidos. Otro auto de carreras, conducido por el excelente Barney Oldfield, corrió la primera milla en Indianápolis en 43 segundos. Daimler abandonó las carreras en 1908, pero participó en el Grand Prix de Francia en 1914. En plena Primera Guerra Mundial, 6 países, representados por 47 autos, batallaron por el prestigio nacional. El Mercedes ganó en suelo francés. El sistema monetario alemán se derrumbó luego de la Primera Guerra. La industria automotriz debía cambiar. Ni Daimler ni Benz presentaron nuevos modelos hasta comienzos de los años 20. Daimler pronto volvió a las carreras. Las victorias en Targa y Copa Florio pronto devolvieron la reputación de alto rendimiento a los automóviles Mercedes. En junio de 1926, Daimler y Benz se unieron. Aunque sus vehículos básicos eran confiables, no eran lo suficientemente llamativos como para satisfacer a los líderes jóvenes y ricos de la era del jazz. La Daimler-Benz produjo una serie de vehículos basados en los autos de carreras de Mercedes que tanto habían sobresalido durante la posguerra. Introdujo los supercargadores, un avance de los autos de carreras que aumentó la potencia del motor de los autos convencionales. El gran SSK de 1927 alcanzaba la sorprendente velocidad para la época de 126 millas por hora. Era una versión más avanzada, de chasis más corto, del gran modelo deportivo 630. La depresión fue un golpe para las ventas de autos lujosos de Daimler-Benz, pero a mediados de los 30, los costosos autos deportivos supercargados, como el 500K, mantuvieron su posición entre los autos más deseados en el mundo. Adolfo Hitler patrocinó activamente las carreras de autos de la Daimler-Benz. Con fondos casi ilimitados a su disposición, la Mercedes y su rival, Auto Union, dominaron el Grand Prix en los años 30. La Mercedes llevó la tecnología automotriz tan lejos como pudo. Incluso llegó a experimentar con carrocerías aerodinámicas en sus autos de carreras.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la Mercedes reanudó la fabricación de autos en 1948. A comienzos de los 50, los requerimientos de alto rendimiento y lujo fueron satisfechos por el elegante 300S, pero el motor de 6 cilindros y 3 litros del 300S pronto sería adaptado a algo más cercano a la tradición de los autos deportivos de 1920. El 300 SL o Sports Light fue presentado en 1952 en un exitoso regreso de la Mercedes a las carreras. El 300 SL ganó 4 de las 5 competencias en las que participó ese año. La última fue la Carrera Panamericana en México. En 1953, la Mercedes se retiró de las carreras, pero el 300 SL no estaba perdido. Se produjo en forma limitada una versión para carretera del auto. Tenía el mismo tamaño de chasis que la versión de carreras. Esto hizo que las puertas normales fueran estructuralmente imposibles, lo que dio al vehículo su famoso diseño de puertas ala de gaviota. El motor de 3 litros era de inyección directa. El volante inclinado para permitir la entrada por las nuevas puertas se mantuvo. No se trataba de un auto deportivo de exhibición, fue hecho para conductores serios. El distribuidor norteamericano Max Hoffman percibió su potencial dentro del mercado estadounidense. El alto rendimiento y los acabados de lujo del Goldwing y de las posteriores versiones deportivas hicieron del 300 SL un auto atractivo. Su precio lo convirtió en un auto para la élite. Pronto encontró propietarios famosos en ambos lados del Atlántico. El Gullwing podía alcanzar 160 millas por hora. Fue todo un éxito en 1954. Se construyeron 1.400 entre 1954 y 1957. Cuando dejó de ser producido en 1957, se introdujo la versión deportiva y fue producida hasta 1963. Se construyeron más de 1.800 autos deportivos. 80% de los 300 SL fueron vendidos en Estados Unidos. Muchos de los autos originales aún existen y aún funcionan. Muchos han sido restaurados por profesionales. Aunque el mercado comenzó a disminuir desde finales de los 80, siguen siendo muy costosos. Restaurar el 300 SL es una labor altamente especializada. Uno de los mejores exponentes en el mundo en este arte es Jerry Heltnes, del sur de California. En los 70, Jerry estableció un negocio de reparación de motores del 300 SL para luego dedicarse a la restauración. Desde mediados de los 80, Jerry ha realizado más de 20 restauraciones completas de carrocerías. Él y su equipo de expertos son perfeccionistas. El 300 SL es un auto difícil de restaurar debido a su complejidad técnica. Es igualmente difícil mantener un registro de los muchos cambios y mejoras introducidos a través de la vida del auto. Jerry insiste en que la restauración se lleve a cabo con los detalles correctos de cada auto en particular. Este auto está siendo preparado para ser pintado. La preparación implica volver correctamente al metal y pulirlo a mano para que la superficie quede perfecta. Es muy costoso. This type of thing that we're looking at right now, which is called a body-off restoration or frame-up restoration, that paint job will probably be $35,000, maybe $40,000. I have quite a long list of very happy customers, and one thing they will say, it was a little tough signing some of those last checks, but you know what? I know I got what I paid for. Back then it was just a car. Right now we're looking at art form, I think.
Cuando el 300 SL fue construido originalmente, las piezas de la carrocería eran montadas manualmente en la línea de producción de la Mercedes. Eran buenos, pero no perfectos. En el arte de restauración de Jerry Heltnes, no debe haber ondulaciones ni cambios en la línea de pieza a pieza. Se requiere más que habilidades. Solo aquellos con un don innato pueden decir cuándo la curva es perfecta. I won't do it if I can't do it right. When we go to a car show, we win. I don't cut corners. I don't camouflage something, cover something up. When we're done, it's done. And it's remanufactured, and it's just like a new car. Por debajo del 300 SL deportivo se puede observar el chasis, el piso y la transmisión. Pero en el Gullwing, la parte inferior está completamente cubierta para un mayor efecto aerodinámico. El mantenimiento se realiza a través de una serie de pequeños orificios. La restauración del chasis implica retroceder al componente estructural más importante del 300 SL, la armazón. Esta pertenece a un modelo deportivo reciente. Los tambores de los frenos fueron reemplazados por discos en 1961. La armazón, hecha de tubos huecos para que fuera liviana, proporciona gran rigidez estructural. Pero para mantener esa rigidez en toda la longitud del auto, fueron necesarios algunos arreglos, especialmente en el Gullwing. This is the door sill. And so as you open the door, you see the door sill and this angle of the sill here, which is this portion here. Now, on a Gullwing, this had another set of framework running here, which raised the threshold height much higher on the body, on the door line, that in order to enter the car, you had to have part of the top go up with it so you could get into the car. Una de las claves de la alta calidad del 300 SL es la parte frontal inferior y el bajo coeficiente de resistencia al avance. Esto se logró rotando el motor de 6 cilindros 50 grados hacia la izquierda para que pudiera encajar en el chasis. Por lo tanto, todo el chasis puede mantenerse más abajo de lo normal. El motor de 3 litros de inyección directa era por sí solo una obra de arte, detallado cuidadosamente por los ingenieros de la Mercedes. El motor del Gullwing desarrolló 215 caballos de fuerza. El auto pesaba 1.260 kilogramos, por lo que el estilo aerodinámico de la carrocería era un factor clave para alcanzar la velocidad máxima de 160 millas por hora. La restauración de la carrocería implica no solo las partes metálicas del auto, también se cambia la tapicería con materiales de la más alta calidad. Cuidar los detalles es vital. Una restauración completa puede costar $200,000. La perfección de Jerry Heltnes está inspirada en un auténtico amor por los autos en los que se especializa. Todo comenzó hace muchos años. In 1960, I bought a 57 Gullwing with 17,000 miles on it from the original owner for $6,000 and sold it 4 years and 1 week later for $6,500. Now, if I would have hung on to it and kept it just in that condition that it was in, that car would have probably today brought a couple $100,000. Pero Jerry no se quedó con él, y este perfecto ejemplo de una completa restauración de Heltnes es una historia completamente distinta.
A finished car like this, in a good market, this was $500,000. El maletero del Goldwing es único y fue ocupado por el caucho de repuesto. Una restauración completa implica retocar las dos maletas, especialmente diseñadas para que encajen detrás de los asientos. Pero este no es un auto para ser guardado en un garaje en espera de un buen mercado. Expertos afirman que el 300 SL debe manejarse regularmente. Todo lo que se necesita es suficiente valor para sacar $500,000 de paseo a la calle. There's nothing like it to go down the highway in one of these cars. When you're in that car, you can see all four corners. You have a real feel for the car. It's like slipping a glove on. And it's a great experience to run at 140 miles an hour down the road. Pero el comportamiento en la carretera del Gullwing no es del todo perfecto. Debido al eje independiente de la suspensión trasera, la parte posterior podría perder el control en curvas fuertes. I came up on a corner and it was a 90-degree corner. First time down that road, and I didn't really know the road. And as I entered into the corner, my passenger said, "Watch out." But she actually never got all the words out. And I was too late to brake, so I just powered around the corner. And the back end slid around. I ended up heading the other direction, stalled the engine, pushed the clutch in, started the car, and turned around and headed down the road. She said, "You take that?" Very calmly. And I said, "It happens all the time." Existe la teoría de que la introducción del Deportivo 300 SL en 1957 se debe en parte al distribuidor estadounidense Max Hoffman. No hay duda de que los orígenes del Goldwing como auto de carreras limitaron su comodidad. Era estrecho y caluroso. Hoffman dio a conocer los comentarios de sus ricos e influyentes clientes. El Goldwing fue descontinuado y el Deportivo fue lanzado al mercado. De hecho, la Mercedes había proyectado una versión deportiva desde 1954. El primer prototipo se completó a finales de 1955. En cierto modo, el deportivo era una versión mejorada del Goldwing. Era más potente y la modificación en la suspensión trasera lo hacía de fácil manejo. Era más cómodo. Era y es un auto maravilloso. Pero carecía de la mística exótica del Goldwing. Para 1963, un Jaguar tipo E de rendimiento comparable podía adquirirse a mitad de precio que un 300 SL. En 1954, la Mercedes presentó un nuevo auto de Grand Prix con un motor de 8 cilindros lineales de 2,5 litros. Al igual que los autos revolucionarios de los 30, el W196 Streamliner tenía una carrocería envolvente. En manos del gran Juan Fangio, tomó por asalto el Grand Prix Mundial. En 1954 y 1955, Fangio ganó 2 campeonatos mundiales con las versiones del W196, el modelo de ruedas sobresalientes y el Streamliner.
En 1955 fue presentado un auto deportivo de carreras construido sobre la misma plataforma del W196. Fue diseñado para competir en carreras como las 1000 millas, Targa Florio y las 24 horas de Le Mans. El Grand Prix de motor de 8 cilindros lineales fue agrandado a 3 litros y la carrocería fue creada basada en los deportivos de carreras 300 SL de 1952. El nuevo auto se llamó 300 SLR. En la temporada de 1955, la Mercedes participó en 7 carreras con el SLR. Otros Mercedes también participaron en algunas de las mismas competencias. El SLR ganó todas las carreras menos una. La excepción fue Le Mans, donde se retiró luego de que 80 espectadores murieran en el peor accidente en la historia de las carreras automovilísticas. Al mismo tiempo, la producción del Goldwing Coupé demostraba su adaptabilidad para autos deportivos de carreras. Estas son las 1000 millas en Italia, donde Stirling Moss y el piloto Dennis Jenkinson batieron el récord de velocidad justo por debajo de las 100 millas por hora. Jenkinson, periodista deportivo británico, dio indicaciones de manejo a Moss durante la turbulenta competencia de las 1000 millas. Fue una de las 6 victorias del SLR en 1955. El 300 SLR ganó fácilmente el Campeonato Mundial de Marcas para Mercedes de 1955. Hoy en día, virtualmente no tienen precio. Se completaron 9 autos. Uno fue destruido en Le Mans. 5 de los 8 restantes aún pertenecen a Daimler-Benz. Los otros 3 están en museos en Alemania, Estados Unidos y Francia. Esta película fue tomada en Laguna Seca, California, a finales de los 70, cuando Phil Hill manejó el SLR de Fangio en su primera aparición en pista en más de 20 años. Al finalizar la temporada de 1955, Mercedes dejó las carreras. Alfred Neubauer, jefe de carreras desde los 30, lloró. Para finales de los 50, Daimler-Benz estaba en excelente posición, con un motor diésel de 4 cilindros y uno de 6 de inyección directa de alto rendimiento. Pero la carrocería y estructura de sus autos, incluyendo al 300 SL, era anticuada. Era hora de cambiar. Los diseñadores de Daimler-Benz idearon un formato en el que un único chasis sería común para toda una serie de nuevos autos, desde taxis diésel hasta limusinas de lujo. Otra nueva característica fue el diseño del sistema de suspensión trasera independiente. Los nuevos autos, incluyendo los sedán 190, 200, 220 y 300, fueron los primeros vehículos de la Mercedes en ser probados en situaciones de accidentes. Se prestó mucha atención a la posibilidad de sobrevivir en un accidente. La estructura de la carrocería unitaria suministra fuerza externa, pero la seguridad interior también era un factor importante en el diseño. Las superficies internas fueron diseñadas para que se desprendieran fácilmente o para que fueran lo suficientemente suaves como para absorber los impactos. Las cualidades de manejo y carrera del nuevo sistema de suspensión fueron minuciosamente probadas, además de la capacidad de predicción en situaciones de emergencia.
En ese momento, ninguna regulación gubernamental requería de este tipo de pruebas. La preparación de la nueva serie de Mercedes listos para enfrentar las emergencias era muy completa. La tecnología probada en los automóviles sedán se utilizó también en la creación de los autos de carreras que reemplazarían al 300 y al 190 SL. Los mismos principios de fabricación de carrocería, el mismo cuidado en seguridad interna y los mismos componentes mecánicos se utilizaron para la versión de alto rendimiento del Mercedes. El Deportivo 230 SL fue presentado en 1963, el último año de producción del Deportivo 300 SL. Fue un cambio completo en el diseño y en la filosofía de producción de sus legendarios antepasados. Aparte de la parrilla, era totalmente diferente. Las suaves curvas del 300 habían desaparecido. El estilo era cuadrado y agudo. La característica más resaltante del nuevo auto era el techo descapotable. Se le comparó con una pagoda japonesa. El componente estructural básico del auto era el chasis, una versión reforzada de la utilizada en los nuevos sedán. La carrocería de construcción unitaria estaba soldada al chasis para mayor fuerza y rigidez, incluso en situaciones extremas. La parte inferior del auto era completamente a prueba de corrosión y su suspensión fue pensada para soportar una amplia variedad de superficies. El conductor en esta filmación promocional del Mercedes es Karl Kling, el gran corredor alemán de los 50. Las excelentes cualidades de manejo del nuevo auto se debían a diversos factores. El 230 SL tenía cauchos anchos especiales. El eje de suspensión trasera independiente estaba provisto de una espiral que compensaba la estabilidad. El pivote era bajo para reducir cambios fuertes en la inclinación de las ruedas, pero esto representaba un problema en las situaciones de frenado brusco. El tren, o distancia entre ruedas, medido horizontalmente, era muy ancho. La suspensión trasera independiente redujo el peso sin resortes y mejoró la velocidad. El motor de inyección directa de 2,3 litros tenía 170 caballos de fuerza. Esto se logró con el aumento de la compresión del motor del sedán 220 y la modificación de las válvulas y el árbol de levas en la culata. Pasaba de 0 a 60 millas en 11 segundos y la velocidad máxima era de unas 124 millas por hora. No era el 300 SL, pero al mercado parecía no importarle. Era fácil de manejar y el rendimiento se comparaba con muchos autos deportivos de la época, a excepción del nuevo modelo tipo E del Jaguar. La transmisión era sincrónica y tenía 4 velocidades, pero existía una versión automática opcional. Esto enfureció a los puristas, pero no disminuyó las ventas. El 230 SL se basó en la tradición establecida por el Gran SL en los 50. No era completamente un auto deportivo de carreras como sus predecesores, era una relación eficaz entre rendimiento y sentido práctico. El 230 SL ofrecía 3 techos opcionales. Estaba disponible el techo rígido, el de tela o ambos. El techo rígido se fijaba con 4 pequeños seguros. Cuando se soltaban, el techo podía removerse.
Era una operación que requería de 2 personas y había que tener mucho cuidado de no rayar la pintura. El techo de tela estaba escondido bajo una cubierta metálica. Era fácil de colocar y quitar y se aseguraba firmemente con ganchos en la parte trasera y 2 seguros en la delantera. En los años 50 y 60, los techos de los autos deportivos se caracterizaban por tener goteras o por ser tan difíciles de colocar y quitar que prácticamente estaba garantizada alguna uña rota o baños bajo lluvias súbitas. El diseño puro del Mercedes era una solución eficaz que carecía del sistema de techo convertible eléctrico, pero era igualmente una operación rápida y virtualmente infalible. En su interior, el 230 SL era más espacioso que muchos autos deportivos de la época y tenía muy buena distribución. Los asientos estaban diseñados para proporcionar ventilación a la espalda del conductor a través de ventanillas posteriores y perforaciones en la tapicería. El sistema de ventilación representó un gran avance sobre el Goldwing, al combinar aire frío y caliente para que el conductor y el pasajero ajustaran la temperatura de manera independiente. El aire acondicionado de fábrica era opcional, detalle que enfureció a los puristas. Pero el hecho de que el 230 SL fuera una combinación de rendimiento por un lado y comodidad y sentido práctico por el otro no desanimó a los compradores. Atrajo mucho la atención en su época desde su lanzamiento en 1963 y para cuando fue reemplazado en 1967, casi 20.000 unidades habían sido vendidas. La forma básica del 230 se mantuvo durante 8 años con 2 modelos diferentes. El 230 fue reemplazado por el 250 SL en 1966. El nuevo motor de 2,5 litros tenía 7 cojinetes principales, a diferencia de los 4 en el original. Producía 10 caballos más de fuerza, pero el 250 era un auto más lento, tanto en aceleración como en velocidad máxima, debido al aumento en su peso. El 230 tenía discos de frenos al frente y tambores de aluminio en la parte posterior. El 250 tenía discos en las 4 ruedas. El 250 fue reemplazado por el 280 SL en 1968. Para entonces, el 280 era más un auto de lujo que el genuino deportivo que había sido el 230. Sin embargo, casi 24.000 unidades fueron vendidas y los 3 automóviles continúan siendo solicitados por los coleccionistas. El 230 y sus descendientes no fueron grandes autos de carreras. Pero un 230 SL, conducido por Eugen Böhringer, obtuvo un significativo éxito en un rally. La victoria de Böhringer en el rally Sofía-Lieja demostró que este Mercedes deportivo, pese a su imagen suave y cómoda, tenía la potencia para triunfar en el calor de la competencia, al igual que sus predecesores.
Lejos están los días en los que la Mercedes dominaba el Grand Prix y los autos de carreras, pero las lecciones aprendidas en más de medio siglo de competencia no se han olvidado. El 350 SL reemplazó al 280 SL en 1971. Incluyó más características de seguridad y más comodidades para el conductor. No se trataba de otro cambio de modelo. Era un automóvil completamente nuevo, con una carrocería diferente y un motor V8 de 3,5 litros. Añadió las características de seguridad presentes en los Mercedes de los años 60, con una mejor suspensión y zonas de impacto en la parte frontal y posterior. El tanque de combustible estaba protegido contra colisiones posteriores. La dirección fue diseñada para ceder y para reducir el impacto del conductor en un accidente. La suspensión delantera y trasera fue rediseñada. El eje de suspensión trasera fue reemplazado por los semibrazos oscilantes longitudinales, lo que mejoró el manejo y eliminó finalmente la tendencia al sobreviraje. Existe confusión sobre el tamaño del motor del 350 SL. A pesar de que la primera versión europea tenía 3,5 litros, los autos entregados en Estados Unidos en 1972 tenían un motor de 4,5 litros de baja compresión. Todos los SL vendidos en Estados Unidos entre 1971 y 1980 tenían transmisión automática de 3 velocidades. Por ello, los puristas los excluyeron de la clasificación de genuinos autos deportivos. Pero no se podía negar su elegancia y atraían mucho a un nuevo sector del mercado que no compartía el entusiasmo tradicional por el manejo complicado y los cambios de velocidades frecuentes. El rendimiento era bueno, pero las regulaciones ambientales en Estados Unidos a comienzos de los 70 redujeron severamente la potencia de los motores para los compradores estadounidenses. Los 350 y los 450 SL eran inicialmente más rápidos que sus predecesores, pero también eran más pesados y su consumo de combustible era mayor. Daimler-Benz había previsto el conflicto entre rendimiento y controles ambientales. A pesar de la eficacia de los sistemas de inyección directa, la necesidad de convertidores catalíticos y de combustible sin plomo para poder circular en Estados Unidos significaba que la única solución era la incorporación de motores más grandes y cuentas por combustibles mayores. La vida de esta línea de autos construida sobre el chasis W107 de Daimler-Benz fue larga. La carrocería básica fue producida de 1970 a 1989. Pasó por 5 modelos diferentes, el 350, el 380, el 450, el 500 y finalmente el 560, todos ellos con las letras SL luego del nombre. En términos generales, al menos deportivamente, los autos se iban suavizando a medida que evolucionaban, especialmente en las versiones estadounidenses. Pero se convirtieron en un símbolo popular de un estilo de vida pudiente y despreocupado, y llegó a crearse una especie de culto entre sus admiradores. A pesar de sus acabados de lujo, los deportivos y coupés eran pequeños en el interior. El auto de 4 puestos SLC fue presentado en 1972 y se produjo hasta 1981. El SLC tenía un eje entre ruedas más largo y un techo un poco más alto que los autos anteriores.
La longitud adicional fue creada justo detrás de las puertas del SLC. Los cuartos de ventanas más largos tenían persianas verticales ubicadas de manera que no obstruyeran la visibilidad del conductor. Los dos asientos adicionales convertían al SLC en un práctico auto familiar. Los nuevos ajustes al SLC estadounidense incluyeron ventanas automáticas, seguros eléctricos, aire acondicionado y ventana de techo eléctrica opcional. Eran autos lujosos de paseo bien equipados, diseñados para hacer el manejo veloz placentero, fácil y seguro. A lo largo de la vida del chasis W107 de los SL, hubo pequeñas diferencias entre la versión europea y la estadounidense. Fueron desarrollados en una época en la que las regulaciones ambientales y de seguridad evolucionaban de manera diferente en ambos continentes. Los autos europeos tenían más opciones de motor y en los días de los convertidores precatalíticos en Europa, más potencia. Mientras que en ambos lados del Atlántico los autos tenían los mismos excelentes frenos, los europeos tenían la opción de transmisiones sincrónicas de 4 y 5 velocidades. Estados Unidos tuvo que conformarse con 3 y posteriormente 4 velocidades automáticas. Las diferencias externas más evidentes entre los autos europeos y estadounidenses eran los faros y el parachoques. Los autos europeos tenían faros más aerodinámicos y parachoques más livianos que muchos autos regulados estadounidenses. El rendimiento superior de las versiones europeas llevó a los estadounidenses a importar cientos de 280 y 500 SL no disponibles en Estados Unidos, pues se consideraban autos del llamado mercado gris. No fue sino hasta 1986, con la introducción del 560 SL en Estados Unidos, que los SL fabricados con los requerimientos estadounidenses ofrecieron finalmente un genuino alto rendimiento. Aunque el chasis W107 del SL no se consideraba propio de un auto deportivo, el 450 SLC figuró en los rallies de larga distancia internacionales. Quedó demostrado que las lecciones aprendidas por Daimler-Benz durante casi un siglo de carreras quedaron impregnadas en este auto civilizado, dócil y de paseo. A finales de los 80, esas lecciones estaban por resurgir. El R129 SL sería el nuevo deportivo Mercedes completamente nuevo en 2 décadas. La nueva generación de 300 y 500 SL fue presentada en 1990, versión coupé y deportiva. Fueron construidos sobre un chasis totalmente nuevo, con una carrocería impactante. Inicialmente, los 300 ofrecían incluso una transmisión sincrónica de 5 velocidades para clientes estadounidenses, pero 20 años de autos automáticos condicionaron el mercado de SLs y los 500 y los posteriores V12-600 no tendrían transmisión sincrónica en Estados Unidos. Una vez más, Daimler-Benz ofrecía un SL con un rendimiento de 150 millas por hora que evocaba a los grandes Mercedes deportivos del pasado. Y en Alemania, en los departamentos de diseño de Daimler-Benz, se estaba reexaminando el espíritu de los primeros SLs en busca de una versión contemporánea del genuino antiguo auto deportivo. Los SLR 129 fueron considerados, pero un auto con el concepto de los 90, llamado SLK, demostró el interés de Daimler-Benz en crear un auto basado en su más pura herencia deportiva.
Elementos de los grandes autos SLR y Gullwing de los 50 fueron incluidos en uno de los diseños del SLK. El legado de los autos deportivos y de carreras Mercedes es evidente en las características de diseño del SLK plateado. Incluso el nombre, SLK, combina la tradición del SL y la majestuosidad del SSK de los años 20. El apoyo para la cabeza detrás de los asientos delanteros son una referencia directa al SLR, pero también son barras de protección para los pasajeros. Mercedes se refirió al SLK como el regreso a los principios puros y como una simple propuesta para el siguiente deportivo moderno. Uno de los principales objetivos del diseño del SLK era unir en un auto dos autos deportivos tradicionales, coupé de techo rígido y deportivo descubierto. La solución fue un techo descapotable de operación mecánica que se pliega en 25 segundos. Pero para muchos tradicionalistas amantes del Mercedes, el SLK era más que eso. Era la confirmación de que Daimler-Benz no ha olvidado sus grandes orígenes deportivos.